Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos que sin duda están definiendo nuestra era, el Big Data. Vamos a ver cómo se ha pasado de tener, una montaña de números sin más, a crear sistemas que prácticamente piensan solos y toman decisiones inteligentes. Venga, vamos al lío. El dato es el nuevo petróleo. Seguro que esta frase ha llegado a oídos de todo el mundo. Y es que clava la idea. Pensemos un momento. Igual que el petróleo lo movió todo en el siglo XX, hoy los datos son ese combustible que hace funcionar la economía digital. Pero ojo, que tiene truco. El petróleo en crudo, recién salido del pozo, no sirve de mucho, pues con los datos pasa exactamente lo mismo. En bruto son solo ruido. Hay que procesarlos, refinarlos, para sacarles todo el jugo. Y claro, cuando hablamos de la cantidad de datos, la escala es que es difícil hasta de imaginar. Se calcula que para 2025 estaremos generando unos 175 zettabytes de datos cada año. Para ponerlo en perspectiva, un zettabyte es un 1,21 ceros detrás. Una auténtica barbaridad. Es un diluvio constante de información y es precisamente por eso que las viejas formas de trabajar con datos simplemente ya no sirven. Vale, entonces, ¿qué demonios es el Big Data en realidad? Porque quedarse con la idea de que son muchos datos es rascar solo la superficie. La clave, de verdad, está en su complejidad y en la velocidad de vértigo a la que aparece. Vamos a abrir el capó y ver qué hay dentro. Y aquí está el quid de la cuestión. Las herramientas de toda la vida pues no dan la talla. Un Excel, una base de datos tradicional, se colapsan, no pueden con ello. El Big Data exige un cambio de mentalidad total. Hacen falta herramientas nuevas, arquitecturas nuevas y sobre todo una forma diferente de pensar para poder encontrar el oro en esa montaña de información. Para entenderlo bien, hay un concepto clásico que ayuda muchísimo. Se suele hablar de las 3 Vs del Big Data: volumen, velocidad y variedad. Estos son, digamos, los 3 pilares que sostienen toda la idea. La primera V es el volumen, y sí, es la más obvia. No hablamos de gigas, hablamos de terabytes, petabytes y, como ya hemos visto, de zettabytes. Es la escala, la pura y dura cantidad de datos que se crea a cada instante y desde todas partes. Luego tenemos la velocidad. Esto es fundamental. Los datos ya no llegan en paquetes ordenados al final del día. Que va, fluyen en tiempo real, como un río sin fin. Una transacción con tarjeta, un tweet, los datos de un sensor en una fábrica, todo pasa ahora. Y la capacidad de reaccionar a esa velocidad es lo que marca la diferencia. Y por último, pero no menos importante, la variedad. Hoy los datos son un verdadero batiburrillo. Ya no son solo filas y columnas en una tabla, son de todo. Textos de correos, fotos, vídeos, notas de voz, posts en redes sociales, coordenadas GPS. Es una mezcla de datos súper ordenados con un caos total de datos sin estructura alguna. A ver, y toda esta explosión de datos no ha salido de la nada, ¿verdad? La culpa, entre comillas, la tiene la tecnología que nos rodea a diario. Los móviles que llevamos en el bolsillo, todos esos aparatitos del Internet de las cosas que tenemos en casa o en las ciudades y, cómo no, la actividad frenética en redes sociales. Cada clic, cada foto, cada me gusta, todo va dejando una huella digital gigantesca. Muy bien, pero ¿dónde se mete todo esto? Porque está claro que no cabe en un disco duro normal y desde luego no se gestiona con un Excel. Este desafío ha provocado una evolución brutal en la forma en que almacenamos la información. Las arquitecturas han tenido que reinventarse por completo. El viaje, la verdad, es súper interesante. Empezamos en los 80 y 90 con los llamados data warehouses, que eran sistemas muy rígidos, súper estructurados. Pero claro, llegó la avalancha de datos caóticos y eso ya no servía. Así que en la década de 2010 apareció el Data Lake, el lago de datos. Y más recientemente estamos viendo híbridos como el Data Lakehouse, que básicamente intenta coger lo mejor de los dos sistemas. A ver, para que quede claro con una analogía, un data warehouse es como una biblioteca impecable. Todo está en su estantería, catalogado, perfecto para encontrar un dato concreto. El data lake, en cambio, es como un enorme pantano. Ahí se vierte de todo: agua limpia, agua sucia, ramas, datos en bruto, sin filtro. Y el lakehouse pues intenta ser ese lugar mágico que tiene la flexibilidad del pantano, pero con la organización y fiabilidad de la biblioteca. En esta imagen se ve perfectamente el recorrido. A la izquierda, el Data Warehouse, todo ordenadito y estructurado. En el medio, el Data Lake, que es más caótico, un todo vale, pero súper flexible. Y a la derecha, el Lakehouse, que es el intento de unificarlo todo, de crear una plataforma que sirva tanto para los informes de negocio de toda la vida como para los modelos de inteligencia artificial más complejos. Pero claro, guardar los datos es solo la mitad del trabajo. El poder de verdad, la magia, aparece cuando los procesamos. Y aquí es donde entra la artillería pesada. Las herramientas que consiguen convertir ese caos de datos en conocimiento útil.
En este mundillo del Big Data hay, digamos, tres grandes protagonistas que suenan por todas partes. Son los motores que realmente hacen posible masticar esas cantidades ingentes de información. Hablamos de Hadoop, Apache Spark y las bases de datos NoSQL. Hadoop fue el pionero, el que abrió el camino. Y su idea fue, en el fondo, sencillamente genial. En lugar de necesitar un superordenador que costaba un dineral, ¿por qué no usar un montón de ordenadores normales y corrientes trabajando a la vez? De repente, el Big Data se democratizó. Se volvió posible. Y mucho más barato. Pero el mundo pedía más. Pedía velocidad. Y ahí es donde Apache Spark entró en escena. Y lo cambió todo. Su secreto es que procesa los datos en memoria RAM, lo que le hace ser rapidísimo. Pero, ¿rapidísimo de verdad? Es perfecto para cosas que necesitan una respuesta al instante, como detectar un fraude con una tarjeta o que una plataforma te recomiende una película al momento. Y para cerrar el círculo, para poder manejar esa variedad tan loca de datos que comentábamos antes, nacieron las bases de datos NoSQL. Su bandera es la flexibilidad total. Están diseñadas para tragarse lo que les echen, documentos de texto, grafos de redes sociales, lo que sea, justo lo que las bases de datos de toda la vida no podían hacer. Bien, ya hemos visto dónde se guardan los datos y con qué se procesan. Ahora vamos a juntar todas las piezas y ver la aplicación más espectacular de todas. Cómo se usa todo esto para construir sistemas inteligentes que se automatizan, que aprenden y que actúan por sí solos. Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. Si le hacemos una radiografía a uno de estos sistemas inteligentes, veríamos varias partes clave. Por un lado, el Data Lake, que es como la memoria de la empresa, su biblioteca de conocimiento. Luego está el agente de inteligencia artificial, que sería el cerebro que se lee esa biblioteca y saca conclusiones. La plataforma de automatización funciona como el sistema nervioso, ejecutando las órdenes de ese cerebro. Y por encima de todo, un programa de control maestro, que hace de director de orquesta para que todos los instrumentos suenen a la vez y en armonía. Y este esquema lo resume todo a la perfección. Fijaos en el flujo. Los datos del día a día de una empresa, ventas, clientes, lo que sea, se recogen y se mandan, de forma automática, a ese gran almacén central, el Data Lake. Una vez allí, la IA se pone a trabajar, busca patrones, genera ideas, entrena modelos. Es el ciclo perfecto y cerrado. Se empieza con datos en bruto y se acaba con una acción inteligente y totalmente automatizada. Hemos visto la tecnología, las arquitecturas, el potencial. Es alucinante. Pero claro, todo este poder nos deja con una pregunta final, una pregunta clave para la reflexión. Si de verdad los datos son el nuevo petróleo, la pregunta del millón es, ¿quién controla los oleoductos? ¿Quién tiene el poder de extraer, refinar y distribuir ese recurso tan valioso? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene eso para el futuro de todos?